Bienvenidos a un nuevo vídeo más. Hoy os traigo una review del nuevo documental de Netflix que vi hace unos días llamado Seaspiracy. En mi opinión, el documental es bastante dramático, pero no se aleja mucho de la realidad. Además, creo que a muchos de nosotros nos va a servir para reflexionar sobre el papel que tiene el ser humano en la naturaleza y también concienciarnos un poco sobre este problema tan grave. ¿Y cuál es el problema? Pues si lo queréis saber y queréis saber también si este documental merece la pena verlo, quedaros en este vídeo. El documental empieza con Ali. Ali es a su vez protagonista y director de esta película. Ali es un activista que desde pequeño ha sentido cierta conexión con los océanos y con la vida marina, hasta tal punto que decide tomar acción y empezar a atajar uno de los problemas principales que a todos se nos viene en la cabeza sobre la destrucción de los océanos, que es la contaminación del plástico. Acorde con un informe de 2017 de la Conferencia de Naciones Unidas por los Océanos, 51 trillones de partículas de plástico están ensuciando ahora mismo los océanos, lo que equivaldría a 500 veces más las estrellas que hay en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Ali comienza a recoger la basura de las playas, a eliminar los plásticos de un solo uso de su vida, pero se da cuenta que este no es el principal problema que está destruyendo los océanos. Ahondando un poco más en estos temas, descubre la caza de delfines que está teniendo lugar en Taiji, una ciudad de Japón, donde la caza de delfines es una tradición. Pero Ali no es el primero que habla de esto. Existe otro documental que se llama The Cube, que si no lo habéis visto os lo recomiendo. En este documental, The Cube, el protagonista es Richard O'Brien. Esta persona fue uno de los primeros impulsores de los espectáculos de acrobacias de cetáceos en los parques acuáticos y además fue el entrenador de Flipper, el delfín protagonista de la serie estadounidense. Solo se dio cuenta del problema que representaba su negocio y la cautividad de los cetáceos hasta que ocurrió el suicidio o la muerte de uno de los delfines mulares a los que entrenaba. Los cetáceos, al contrario que otros seres vivos, son capaces de respirar voluntariamente y pueden dejar de respirar voluntariamente cuando se sienten deprimidos o abrumados. Sí, puede parecer extraño hablar de este tipo de sentimientos en un animal, pero realmente de esto fue lo que se dio cuenta este hombre y a partir de ahí comenzó su actividad como activista y fue el que desenmascaró al mundo lo que estaba sucediendo en Taiji. De hecho, este hombre aparece entrevistado en el documental de Ali. Y lo peor que descubre Richard es que muchos de los delfines que son cazados, entre comillas, en realidad lo que están haciendo es seleccionar a aquellos delfines que tienen mejores cualidades y los están vendiendo a parques acuáticos de toda Europa y Estados Unidos. Ali decide ver esto de primera mano y en el documental podemos ver cómo hace un viaje a Taiji para ver qué es lo que está sucediendo. Y efectivamente lo confirma. Como todos podemos saber, la caza furtiva de cetáceos es uno de los principales problemas que está asolando nuestros océanos. Los asiáticos seleccionan ciertos delfines que van a utilizar para luego venderlos a los parques acuáticos, pero matan al resto. Se pregunta cuál es la razón de matar al resto de delfines que no son seleccionados. Simplemente se da cuenta de que los matan porque los consideran una plaga, una competición. Es decir, la sociedad oriental los considera un peligro a la hora de que estos delfines consumen peces que ellos mismos podrían estar consumiendo. Básicamente consiste en aniquilar a una especie que es una competencia para el ser humano, cuando en realidad no lo es. Básicamente consiste en eliminar a esa especie, aniquilar esa especie y eliminarla de la cadena trófica para meternos nosotros en su lugar y comernos su comida. La verdad es que es de locos. Pero esto en realidad pone de manifiesto que el problema subyacente es la sobrepesca. Y aunque lo de los delfines pueda parecer mucho más llamativo, realmente estos problemas también se extienden a otras especies, como por ejemplo el atún rojo o el tiburón, del cual simplemente solo se consumen sus aletas para hacer la sopa de tiburón, que además es un artículo de lujo que no aporta ningún valor nutricional. En este punto del documental introduce el concepto de ecosistema, que a mí me gusta mucho y además me viene bien para explicar conceptos de ecología que también de los que hablo a veces en el canal.
Y es que cuando pensamos en la extinción de una especie, pensamos en la extinción como la única y exclusiva consecuencia de eliminar una especie. Sin embargo, tenemos que pensar en la naturaleza como una conexión, es decir, como una cadena de eslabones que cuando uno de los eslabones falla, se destruye. Y lo que viene a decir es que los delfines, los tiburones, son superdepredadores, es decir, están en el nivel más alto de la cadena trófica, de la cadena alimenticia. Su función como depredador es controlar el número o las poblaciones de presas. Es decir, los superdepredadores controlan el número de miembros que hay en la especie inferior. Es decir, el tiburón tiene como función controlar el número de peces pequeños que hay por debajo de él. Y a su vez, esos peces pequeños controlan a peces aún más pequeños que están en un nivel inferior en la cadena trófica. Pero estos ecosistemas no simplemente son una cadena trófica que va por niveles, sino que a su vez el ecosistema marino se relaciona con ecosistemas terrestres, como por ejemplo el de las aves acuáticas que consumen los peces que son llevados a la superficie gracias a la caza de los tiburones. Lo que está poniendo en manifiesto este documental es que la sociedad asiática está eliminando a los superdepredadores, que serían la competencia del ser humano en cuanto a la obtención de recursos del océano, y esta eliminación del superdepredador, del tiburón, lo que hace es que las poblaciones que están a niveles inferiores se descontrolen, aumenten y consuman todos los recursos que tienen y acaben extinguiéndose. Es decir, la extinción de una especie de un nivel superior conlleva la extinción de la especie del nivel inmediatamente inferior. Lo que estamos viendo con esto es que los superdepredadores son, aunque los podamos ver como animales que arrasan con todo o incluso odiados, como el tiburón, son imprescindibles en el mantenimiento de los ecosistemas marinos. Pero el documental va un paso más allá. Podríamos pensar que este problema de la sobrepesca es un problema local de una región, de incluso un continente, pero en realidad no es así. Se trata de un problema a escala global. El documental muestra los problemas que genera la sobrepesca a corto y a largo plazo sobre el ecosistema marino, y entre ellas la contaminación de los mares por las redes de pesca, que incluso llega a superar la contaminación de plásticos de uso humano, o incluso la pesca accidental. Un tema del que muchos de nosotros seguramente no hayamos oído hablar y me parece uno de los puntos fuertes de este documental. La pesca accidental o el bycatch es la captura de especies marinas que se capturan de manera accidental, pero que en realidad no tienen ningún valor ni económico y además no se puede comercializar con ellas porque son generalmente especies protegidas. Y esto es debido a las malas prácticas de pesca. Muchísimos delfines, tortugas marinas, aves acuáticas mueren por estas malas prácticas de pesca. Incluso llegan a mencionar en el documental que mueren hasta 7 veces más delfines en la pesca del atún en las costas de Francia de manera por la pesca accidental que en la matanza de Tahití. Y es que no solamente la pesca deteriora los océanos, sino que también compromete el futuro de la especie humana. Digamos que el ser humano está agotando los recursos que tiene el océano e incluso se está interrumpiendo las cadenas tróficas que pertenecen a otros animales, es decir, estamos incluyéndonos en un lugar que no nos corresponde. Digamos que la sostenibilidad sería como el goal que tiene que tener, el objetivo al que tendemos que tender como sociedad. ¿Pero qué significa esto de la sostenibilidad? La sostenibilidad viene a decir que tenemos que explotar los recursos, pero de una manera moderada para que estos recursos puedan quedar para las generaciones futuras. ¿Y esto es realmente un objetivo realista? Pues en realidad no. Actualmente con la sobrepesca estamos excediendo el límite de recursos que tenemos disponibles. Y además, el hecho de pescar de manera continuada y no dejar tiempo a que los ecosistemas se regeneren, es decir, no estamos dando tiempo suficiente para que haya más recursos, que se generen más recursos de manera natural. Y llegados a este punto, ¿el documental ofrece alguna solución? Pues en realidad, como tal, no, porque el problema es mucho más complicado. En el documental podemos ver cómo grandes compañías pesqueras dicen que sus prácticas de pesca son sostenibles, cuando en realidad no lo pueden ni siquiera garantizar. Por ejemplo, en el documental aparece el símbolo de Dolphin Safe,
que significa como que en esa pesca del atún no ha habido ningún delfín pescado de manera accidental. Sin embargo, no hay una garantía. Además, también hablan como muchas de las sociedades ecologistas que, digamos, que ponen en primer plano la contaminación del plástico para intentar de alguna manera encubrir el verdadero problema, que es la sobrepesca. Digamos que la única solución que veo que aporta el documental es que no es una solución absolutista, no dice que directamente hagas una nutrición vegana o vegetariana, que además no es factible o no está disponible para todo el mundo, sino que te invita un poco a reflexionar sobre pues cómo es tu consumo de pescado y si tal vez podrías intentar reducirlo. De alguna forma depende de ti, de lo que quieras hacer con la información que hay en este documental. En realidad yo creo que viene bien recordar que el reciclaje del plástico o incluso reducir el uso del plástico es súper importante, pero tener en cuenta que no todo se reduce a una pajita o a una bolsa de plástico, sino que hay problemas globales que son mucho más grandes, por decirlo así, que lo que es la caza furtiva o la contaminación del plástico, y entre ellos es la sobrepesca. Como el hecho de que podamos consumir ciertos pescados está poniendo en peligro a otras especies y de alguna manera están muriendo para que nosotros podamos consumir ese pescado. Incluso también nos hace reflexionar cómo el ser humano se siente superior a otras especies, la superioridad del ser humano sobre otras especies que, como hemos visto, pueden tener incluso sentimientos y cómo los utilizamos para nuestro propio ocio y recreación, por ejemplo, en los parques acuáticos o en los zoológicos. Y para concienciarnos un poco más de estos temas, de cómo los animales también de alguna manera pueden sentir cosas, está el documental de Mi maestro, un pulpo, que os lo recomiendo mucho, también está en Netflix. Yo personalmente tengo la ventaja de que no me gusta mucho el marisco, la verdad, y tampoco me gustan todos los pescados. Para mí reducir el consumo de pescado no ha sido un trabajo muy grande. Al fin y al cabo, lo principal del pescado es el omega 3. Ese omega 3 también puede ser encontrado en productos vegetales como por ejemplo las semillas de lino, las semillas de chía, los vegetales de hojas verdes o incluso las algas. El problema es que aún no está muy caro si esos ácidos omega 3 son intercambiables, es decir, no se sabe si son iguales los ácidos omega 3 de origen animal y los de origen vegetal. Pero bueno, aunque es un tema muy interesante, la verdad es que da mucho que hablar, o sea que podríamos dejarlo para otro vídeo. En definitiva, si estáis buscando un buen documental, creo que este es uno de ellos. Lo que más me ha gustado de este documental es que el protagonista, Ali, no solamente es protagonista del documental, sino que también dirige el documental y además entrevista a un montón de personas que son bastante relevantes en el documental. Pero no solamente se limita a entrevistar a personas, sino que directamente va al lugar para ver qué es lo que está pasando allí, lo cual es arriesgado y tiene bastante mérito, que en mi opinión es uno de los puntos fuertes de esta película. Por otro lado, a pesar de lo que pueda decir el título del documental, en realidad esto no es una conspiración. A lo largo de todo el documental vais a ver muchísimos datos, están respaldados, mucha información, y creo que esto también le da un poco más de realismo y además no es aburrido porque lo acompaña con un montón de recursos como imágenes, animaciones, entrevistas que mantienen enganchado a cualquier espectador. Y con esto termino el vídeo. Espero que os haya gustado, os haya interesado y tengáis más ganas de ver el documental ahora mismo. Y con esto ya termino el vídeo. Espero que os haya servido y os haya interesado. Espero que vayáis corriendo a ver el documental y si es así, no olvidéis dejarme en los comentarios vuestra opinión acerca de él. Además os recuerdo que tenéis más vídeos sobre estos temas, ecologismo, en mi canal. Os lo dejo por aquí arriba y nada, nos vemos en el próximo vídeo.